Hola, bienvenidos a un video más de Estrelladas. Mi nombre es Isabel y el día de hoy hablaremos acerca de asesinos seriales. Los dejo con mi compañera Yolanda. Mi nombre es Yolanda y hoy hablaremos de un caso que se sale de lo común. Es algo diferente a los casos de los asesinos seriales. El caso de Aileen Wuornos. Ella nació en febrero de 1956. También era conocida como la doncella de la muerte. Es conocida por ser una asesina en serie. Ella misma declaró haber matado a 7 hombres. Lo diferente de este caso y por lo que se volvió polémico es que Aileen se dedicaba a la prostitución y decía que a los hombres que había matado eran porque la habían violado o intentado violar. Desde que nació estuvo envuelta en un entorno problemático, debido a que sus padres eran unos adolescentes y su papá se encontraba en la cárcel, quien era alcohólico y esquizofrénico. Estaba encarcelado por abuso sexual infantil, así que ya se imaginarán. Su madre también la abandonó, dejándola con sus abuelos. Desgraciadamente no eran abuelos buenos. Su abuela era alcohólica y la golpeaba con frecuencia. Por otro lado, su abuelo también la golpeaba y abusaba sexualmente de ella. Ahora hablaremos de los datos más interesantes sobre la vida de Aileen Wuornos. Ella tuvo una hija a los 14 años, producto de una violación. La niña fue dada en adopción. Cometió los 7 asesinatos en un solo año, mientras trabajaba en la prostitución. Aileen tuvo una relación con una mujer, misma que en un futuro declararía en su contra con la finalidad de no ser encarcelada. Recibió 6 penas de muerte por 6 homicidios en primer grado. El cuerpo del 7º hombre que asesinó nunca fue encontrado. Los periódicos siempre hablaban mal de Aileen, porque decían que los hombres a los que había asesinado eran decentes y con familias. Aileen fue diagnosticada por 3 psiquiátricos, sin embargo, estos dijeron que en 15 minutos ya tenían un diagnóstico, lo cual es imposible. Ella decía que en la cárcel recibía abusos, entre ellos recibir comida con orines y papas cocinadas con suciedad. A ella nunca le ofrecieron la cadena perpetua, simplemente le dictaron sentencia de muerte. Una de sus peticiones al momento de ser ejecutada fue que pusieran la canción Carnival de Natalie Merchant. Aileen fue ejecutada por inyección letal en el año 2002 en el estado de Florida. Sus últimas palabras fueron, y cito, "Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y que regresaré como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio. Al igual que en la película de Grandes naves nodrizas y todo, regresaré". Hola, mi nombre es Alexa y el día de hoy presentaré uno de los casos más intrigantes y aterradores en Estados Unidos. Así es, estamos hablando de Jeffrey Dahmer, o también conocido como el carnicero de Milwaukee. Es uno de los asesinos en serie más famosos en Estados Unidos. Lo más probable es que lo hayas conocido por su más reciente serie en Netflix, interpretado por Evan Peters. Nació el 21 de mayo de 1960. Comenzó sus atroces crímenes a los 18 años, con un modo operandi que incluyó violación, canibalismo y otros sucesos demasiado extraños que consternaron a todo el país. Fue el autor de 17 asesinatos entre 1978 y 1991. Fue una persona introvertida que desde su infancia y adolescencia es donde se interesó por examinar cadáveres de animales. Desarrolló alcoholismo desde muy temprana edad, lo que le impidió seguir con sus estudios. Su vida se tornó en realizar varios experimentos con sus víctimas, con el objetivo de convertirlos en zombies vivientes que llenaran ese vacío de realizar su voluntad como de lugar, inyectando ácido clorhídrico o agua hirviendo, aturdiéndolos hasta sufrir. Lo peor de todo esto
es que pudo haber sido detenido a tiempo si la policía no se hubiera dejado llevar por su apariencia. Tanta discriminación en ese momento hizo que los ojos de los policías se cegaran. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jeffrey hubiera sido detenido antes? Gracias a la popularidad de esta serie y de este documental de la vida de Jeffrey Dahmer, aunque no lo creas, uno de los datos curiosos es que los lentes de Jeffrey, uno de los asesinos seriales más famosos, se ofertan por la exorbitante cifra de $150,000, aproximadamente 3 millones de pesos. Una de las colecciones más raras en el mundo de los asesinos seriales. Hoy hablaremos de la asesina en serie Beverly Gale Alid. Ella nació el 4 de octubre de 1968 en Nottingham, Inglaterra. Fue criada por una familia de clase media que compartía con 2 hermanas y un hermano, con quien tuvo una buena relación según los allegados. Tuvo una infancia completamente normal. Cuando era adolescente, Beverly comenzó a cambiar por alguna razón que los demás no entendían. Pasaba cada vez más tiempo en la enfermería de la escuela, acusando dolores de cabeza, espalda o estómago. Asistía a clases con vendas, parches e incluso algún brazo ensellado. Algo que sus profesores y compañeros notaron, pues no había un día en el que no dijera sentirse mal, pero todos sabían que estaba mintiendo. No pasaba una semana sin que le ocurriera algún hecho, que al principio sus compañeros miraban con condolencia y le elogiaban por su fuerza de voluntad, pero con el tiempo las evidencias de que era una mentirosa patológica eran más evidentes. Todos empezaron a evitarla. El trastorno ficticio, o también llamado síndrome de Munchausen, es aquel que se caracteriza por la aparición de diversas lesiones o síntomas que son provocados por el mismo paciente, el cual busca recibir atención médica que se le asuma a un rol de alguien enfermo. Todo paciente con este trastorno busca tener la atención de su entorno, algo que había sido prácticamente una obsesión para Beverly. Fue coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Graham y Kevenston, Lincolnshire. Culpable de asesinar a 4 niños, intento de asesinar a otros 3 y causar graves daños corporales a 6 más. Los crímenes fueron cometidos en un periodo de 69 días entre febrero y abril de 1991 en el Hospital Graham y Kevin, Lincolnshire, donde Alid fue empleada como enfermera. Administró grandes dosis de insulina al menos de 2 víctimas y una burbuja de aire de gran tamaño fue encontrada en el cuerpo de otro, pero la policía era incapaz de establecer cómo se llevaron a cabo dichos ataques. En mayo de 1993, en Nottingham Crown Court, recibió 13 condenas a cadena perpetua por los crímenes. Justin Latham dijo que Alid era un peligro serio para otros y era poco probable que se considere lo suficientemente segura para ser liberada. Actualmente se encuentra detenida en el Hospital Random Shekur en Nottinghamshire. Ella, aparte de ser conocida como la enfermera asesina, es conocida como el ángel de la muerte, ya que administraba diversas inyecciones a los niños para poder matarlos. John Wayne Gacy. ¿Quién es John Wayne Gacy? Conocido como Pogo, el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores, entre el año 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otros 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestidos de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que él mismo creó. Un poco acerca de la información de él es que fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, su padre, nacido el 20 de junio de 1990, quien era maquinista, y de Marion Elaine
nacida el 4 de mayo de 1908. Él nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y falleció el 10 de mayo de 1994 a sus 52 años en el Centro Correccional de Stanville Crest Hill, Illinois, Estados Unidos, tras recibir una inyección letal y decir sus últimas palabras, las cuales fueron "besame el trasero". Acerca de sus homicidios, en julio de 1971, John conoció a un joven llamado Michael Reed, quien fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en determinadas ocasiones en la cabeza. Sin embargo, el chico logró escapar al día siguiente, siendo así el primer sobreviviente a estos homicidios. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años llamado Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo así el primer asesinato que confesó Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. El 29 de julio de 1975, John Butcroft, de 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años. Finalmente, en junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en su casa. Acerca del arresto de John, fue que el 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió con sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial que él tenía. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en 1972 en el mes de enero, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Durante su estadía en la correccional, Gacy pintó diferentes cuadros en los cuales se puede ver lo cual fue la inspiración del payaso It. Juana Barraza, o mejor conocida como la Matavejita, es una de las asesinas que recibió la condena más larga de México. Contaré un poco de su vida. Juana Barraza es una ex luchadora profesional y asesina en serie de México, condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 ancianas. Crímenes realizados en la metropolitana de la Ciudad de México desde los años 90 hasta el 2016. Todo comenzó cuando Juana merodeaba por la calle de José Jasso, en la colonia Moctezuma, cuando vio a una mujer mayor de nombre Ana María, quien era viuda y vivía cerca del lugar. Ana María compartía su casa con un joven, a quien le preparaba el desayuno todos los días. La mujer de la tercera edad regresaba de un mandado, encorvada por el peso de las bolsas, caminando lentamente, cuando Juana Barraza se le acercó y le ofreció ayudarla a llevarla hasta su casa. Ya en el departamento de la mujer, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer, de 84 años, le ofreció 22 pesos por una docena de ropa. Barraza le respondió que era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María respondió: "Así son todas las gatas, quieren ganar demasiado". Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa. Se puso detrás de la anciana y, utilizando el cordón de caucho, rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Barraza escapó de inmediato, pero en el momento en el que salía, el joven que vivía con la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía. Tras una breve persecución, atraparon a Barraza, quien coincidía con el retrato hablado del asesino serial de los medios de comunicación que habían nombrado como la Matavejitas. Y es como Ana María fue la última víctima de Juana Barraza.
Y así es como Ana María fue la última víctima de Juana Barraza. Antes de pasar al siguiente asesino, me gustaría mostrarles un video, el cual muestra una entrevista que se le realizó a Juana Barraza en el 2006. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Esta mujer durante al menos 3 años asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Esperamos te haya gustado nuestro video. Te recordamos que todos los jueves tenemos videos nuevos a las 7 de la noche. No te olvides suscribirte, compartir y darle like a nuestros videos. Nos vemos en una próxima emisión.